Señores, continuamos con esta interesante conversación con Ramón Estrella, vocero del movimiento político Gentío, y Ramón habla de lo que sería una modificación a lo que es la Policía Nacional para tecnificarla y dotarla de que sea un cuerpo especializado acorde a los nuevos tiempos, pero se quedó una pregunta en el aire, o él continúa desarrollando parte de la propuesta que él entiende que deben hacerse, y habla de la seguridad social. Ramón, pero hoy escuché al presidente de la República en el día de hoy hablar sobre la necesidad de modificar la ley de seguridad social y sobre todo el Código de Trabajo. Sí, nosotros hemos planteado que la ley de seguridad social, que es la ley más importante después de la Constitución para un país que piensa en la equidad y en la igualdad, deben eliminarse dos cosas fundamentales en lo que tiene que ver con la ARS. El copago, usted no puede tener un trabajador que para poder ir a una consulta tiene que tener una diferencia para pagarle a un médico, sí, porque no tiene ningún seguro. Si no tiene los 1,000 pesos, los 1,500 pesos para pagar la consulta, lo que el médico dice que tiene que pagar, entonces no va al médico y aguanta hasta que tenga el dinero, y casi lo que gana salario mínimo no tienen. No es posible eso. Y segundo, tiene que ver el tope de la cobertura. Es decir, no puede haber una cobertura para un seguro familiar de salud de plan básico de 1 millón de pesos, porque cuando una gente dura 3 días en cuidado intensivo, ya lo gastó, entonces la vida humana no puede valer 1 millón de pesos. Y no puede verse como un negocio. Entonces, esas empresas que crearon la ARS y que se convirtieron en ARS fundamentalmente ligado a la actividad bancaria, lo que buscan es beneficio. Entonces, debe el Estado asumir su rol. Lo mismo tiene que ver con el asunto de los fondos de pensiones y jubilaciones. En la edad que la gente más necesita es cuando va de nosotros hacia arriba. Sí, porque llegan los achaques, llegan las enfermedades y la persona necesita tener algunos recursos para vivir dignamente. Y cuando a usted le dicen que va a durar 35 años trabajando y que su pensión va a ser de 1/3 de lo que usted ganaba al final. Y para el COME no tiene seguro. Y no tiene seguro, entonces no tiene razón que existan las AFP. Hay que eliminarla y hay que buscar una fórmula en que el Estado asuma pensiones dignas para toda la población. Eso tendrá que tener ajuste, porque nosotros tenemos un país donde el mercado informal, el trabajo informal tiene preeminencia, y el Estado no quiere resolver ese problema. No me pueden decir a mí que un colmadero que tiene 50 años con un colmado, 20 años con un colmado, entonces un trabajador informal tiene que pagar un monotributo por lo menos. Mira, entonces, aquí es un gran negocio. La pandemia abrió una oportunidad grandísima para inventariar todos esos negocios llamados informales, colmaderos, saloneras, peluqueros, que muchos mecánicos se insertaron en los planes de los FASE. Pudieron haber, a partir de ahí, establecer el mecanismo para que cotizaran, como se plantea, un pago mínimo, asumirlo como que es un salario mínimo que ganan, y que coticen algo, insertarlo en el sistema. Y claro, porque le garantiza servicios y le garantiza una mejor fiscalización de lo que tiene que ver con la ayuda social a la población. Otro aspecto que nosotros vemos en cuanto a la reforma tiene que ver con la reforma laboral. Aquí lo que se está planteando es una contrarreforma desde el aspecto empresarial, desde la visión empresarial de la cual el gobierno forma parte. Pues nosotros estamos en un gobierno de empresarios, fundamentalmente. Entonces, la población y Gentío fundamentalmente entiende que las reformas son para ampliar derechos, no para restringirlo. Una reforma verdadera amplía derechos. Desde 1918 nosotros tenemos aprobado, mediante la Organización Internacional del Trabajo, la separación de 8 horas laborables para el trabajo, 8 horas para diversión, descanso, higienización, y 8 horas para dormir. No puede venir un aspecto a decirnos que podemos alargar el horario de trabajo a 12 horas para que trabajen 12 horas consecutivas y nada más trabajen la mitad de la semana. No, es que es un asunto de inclusive de salud. Problema. Yo pienso que detrás de esa propuesta se puede esconder lo fundamental, Monchi. Aquí lo que se está en discusión es si desaparece o no los derechos de cesantía. Entonces, está la cesantía por un lado, está la cesantía, y está el otro planteamiento que hacen los empresarios de ampliar el periodo de prueba de 6 meses
de 3 meses a 6 meses, y hay quienes lo plantean hasta el año, y el periodo postnatal y postnatal de la mujer, es decir, fusionarlo. Entonces, esas restricciones no es posible sentarse en la mesa de discusión. Para nosotros eso es innegociable. Es innegociable, y lo que aquí hay que ver, y fruto de la pandemia, nosotros tenemos que ver la higienización de los lugares de trabajo, es decir, que aspectos que le puedan dar la posibilidad a que exista la posibilidad de que una persona vaya a trabajar y no se enferme. Y la otra tiene que ver con las ganancias de las empresas a favor de los trabajadores. Mientras más gana un trabajador, mientras mejor se siente, más provecho puede darle a la empresa en términos de rendimiento. Y eso es lo que debe ver como visión el trabajador y el empresario dominicano en ese aspecto. Ramón, vamos entonces a ver el aspecto vinculado a la situación política, a las iniciativas que ha estado desarrollando la Procuraduría General de la República de cara a abrir procesos judiciales en contra de las personas que presumiblemente han cometido hechos de corrupción. Para Gentío, ¿cuál es la evaluación que tienen de este aspecto? Nosotros vamos a aprovechar este programa para hacer una primicia. Gentío acordó en su reunión de la semana pasada que va a salir a la calle a hacer actividades de apoyo a la Procuraduría General de la República y a la lucha anticorrupción, planteando elementos inclusive que deben investigarse, pero exigiendo al Estado mayor presupuesto para la Procuraduría por un lado y la creación de más fiscales anticorrupción en el territorio nacional, porque con 3 fiscales es demasiado el trabajo, nunca vamos a llegar, y aquí se necesita recuperar lo robado. Aquí se necesita recuperar. Es loable el trabajo que viene haciendo la Procuradora General de la República, y como nosotros salimos a la calle a protestar por el aumento del combustible, que se puede ver que es una lucha contra el gobierno, también tenemos que tener la fortaleza de salir a decir, en este aspecto va mejor. Por otro aspecto, Gentío se pronuncia a favor de la aprobación de la ley de extinción de dominio. Es decir, no es posible seguir permitiendo que aquí a los grandes narcotraficantes los extraditen a Estados Unidos, lleguen a acuerdos allá y vengan aquí a gozar de la fortuna que tienen, porque en el país no se hizo ningún proceso judicial contra ellos, porque el Estado renunció a la persecución, y como esos bienes que tenían en el país no pueden ser confiscados, entonces ellos gozan de eso. Los bienes mal habidos tienen que ser recuperados por el Estado, y nosotros nos pronunciamos en esa dirección como movimiento político. Pero esa ley pretende afectar cualquier bien adquirido de manera ilícita, no solo proveniente del narcotráfico. Así es, no, de cualquier organización delictiva que permita un vínculo con la organización delictiva de carácter general como tal, no aquella persona que de manera individual hace tal cosa, sino aquel que, el secuestro, por ejemplo, el secuestro que recibieron dinero es una actividad totalmente ilícita, producto de una organización delictiva. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que verlo, y la gente hay que poner un poquito el fardo de la prueba en materia económica, y no estamos hablando de la prueba penal, sino de tus bienes, cómo tú lo conseguiste, sobre todo cuando tú has tenido alguna relación con el poder, porque hay empresarios que, aunque no han sido parte del tren administrativo, son personas que han tenido vínculos en términos de contrata, en términos de compra, en términos de venta de propiedades del Estado, que tienen obligatoriamente que ser investigados. Si no es solamente aquel que fue funcionario público, sino aquel que tuvo relación con el empleo público, con el Estado, tiene que ser investigado cómo adquirió los contratos, cómo se hizo de dinero con recursos del Estado. Hay gente aquí que de la noche a la mañana son ricos,
porque consiguieron contratas con el Estado. Y eso le da un dividendo. Y mucha gente ve la política como un asunto de contrata, de empleo, de dádivas. Pero no todo el que negocia con el Estado lo hace de manera regular. No todo el mundo, por eso hay que investigar, porque no puede ser, hay que investigar, y nosotros no pronunciamos por el asunto de la investigación previa. Es decir, a nadie puede ser sometido a un proceso cuando no hay indicios de que esa persona está. Primero hay que buscar esos indicios. Ramón, pero parece que hay voluntad política de parte del gobierno en que alguna de esas leyes o proyectos se lleven a feliz término. Bueno, lo que pasa es que también esa voluntad política hay que presionarla. El viernes nosotros vamos a estar piqueteando la oficina local de Santiago del Ministerio de Industria y Comercio, y mañana a las 10 de la mañana vamos a estar aquí frente al ministerio con las mujeres, las amas de casa, reclamando que rebajen el gas licuado de petróleo. Bien, vamos a agradecer a Ramón Estrella, vocero del Movimiento Político Gentío, por habernos acompañado esta noche. Como siempre, las puertas de Cerrando la Noche abiertas para Ramón Estrella y para cualquier ciudadano que quiera hacer uso de este espacio de comunicación. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nuevamente nos reencontramos en Cerrando la Noche.